solo lugar. Hoy por hoy Miranda. José Ángel García. Laura Preciado, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Laura, en la primera hora del magazine de nuestro Hoy por Hoy Miranda hemos hablado de una iniciativa que se va a desarrollar este próximo fin de semana, que se llama Distrito Domingo, ¿no? Y entonces hemos hablado en un momento concreto de gastronomía y decíamos que la gastronomía, en primer lugar, ha de entrar por los ojos. Viene esto a colación porque el libro que hoy me traes entra por los ojos. Luego ya se verá su contenido, pero es una preciosidad. Sí, es un libro de gran belleza. Todo él, no solamente nada más que lo ves la encuadernación, sino todo el interior. O sea que continente y contenido, ¿no? En este caso las dos cosas coinciden, ¿no? Uh-huh. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué libro me presentas esta semana desde la Fundación Cantera Burgos? Perdón, estamos hablando de un libro que se titula Miscelánea Medieval, uh-huh, que es un título así bastante anodino, que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Sí, bueno. Pero que descubre en el interior pues una recopilación, efectivamente, un mix o un montón de pequeños textos recogidos por una gran historiadora y arqueóloga británica como es Judith Herring, muy famosa, que es experta en la Europa medieval y también en el Imperio Bizantino, y son documentos en su mayoría extractos de poemas, también de documentos legales, como testamentos, epitafios, extractos de Biblias miniaturizadas, pues bueno, un montón de libros diferentes, cartas también, a veces aparecen, ¿no?, textos de cartas, y a través de todos esos documentos nos va contando la vida medieval, la vida cotidiana. Son documentos que van a lo largo de 10 siglos, desde el siglo V hasta el siglo XV. Me recuerda al Password, es decir, con diferentes piezas al final terminas haciendo un producto final, ¿no? Eso es, efectivamente, sí, es eso con documentación medieval, efectivamente, podríamos decir, como esas colchas de Password. ¿No hay en ningún momento alguna aportación personal o simplemente hace eso que tú me cuentas, una aportación siguiendo un orden cronológico para que vayamos entendiendo esa etapa tan importante de la historia de Occidente, ¿no? Bueno, su aportación personal es el todo, en el sentido que es ella la que hace la selección. Y busca el hilo argumental, claro, ¿no? Exacto. Entre los miles de documentos que ha podido consultar o ha podido ver a lo largo de su vida profesional, hace una selección que es harto difícil, Cuidado, selección de textos y de imágenes. Hay unas imágenes bellísimas y además luego muy bellamente reproducidas, porque estamos hablando de una edición de lujo, ¿eh? Efectivamente. La selección está hecha de documentos originales, la selección de imágenes, y está hecho por expertos en facsímiles, ¿no? Una pareja también británica que son expertos y que han ayudado a ella a ilustrar esos textos que ya ha recopilado. O sea, que es un trabajo en equipo. Bien, a ver cómo te hago la siguiente pregunta. Conociendo a los británicos y su manera de entender la historia, ¿la mayoría del argumentario tiene que ver con el imperio que ellos forjaron en su momento y el resto tiene menos importancia? Bueno, no del todo, no del todo, porque nos acerca al mundo, al mundo en general. No se va a centrar en la Europa medieval, ni tampoco solo en el Imperio Bizantino, que es especialidad de ella, sino que nos lleva incluso a Asia, China, nos lleva a los viajes de Marco Polo. Bueno, es bastante internacional. Claro, yo te preguntaba esto porque se habla del chauvinismo de los franceses, pero cuidado con los británicos cuando narran su historia, ¿no? Sí. Exageran, por ejemplo, las batallas de Nelson están sumamente exageradas y si hiciera todo lo que los británicos dicen, vamos. Claro, no, pero en este caso creo que no se puede aplicar igual esa máxima al completo. Hombre, sí que es verdad que ella vamos a encontrar bastantes textos que tienen que ver con la cultura castellana y la Castilla medieval, y la España también se fija, no solamente se fija, aunque está centrado en el cristianismo, no solo se fija en el cristianismo, también hay textos de judíos, ¿no? Sobre todo de por ejemplo, judíos españoles como Abraham Enra o Halevi, el poeta español, ¿no? Judío, pues hay bastante equilibrio, podríamos decir. Yo recuerdo que la primera novela que leí que no seguía un orden lógico ni cronológico fue La Rayuela de Julio Cortázar, ¿lo recuerdas? Sí, es decir, tenías dos formas de leerlo, es decir, empezabas por la primera página y terminabas por la última, o el autor te facilitaba una secuencia de páginas a seguir. Eso es. Viene esto a colación porque aquí no es que te faciliten la secuencia a seguir, pero sí es verdad que este libro lo puedes abrir por donde quieras.
Sí. Y a partir de ese momento leer exclusivamente una historia, ¿no? Efectivamente. Puedes abrir al azar, tú coges el libro y abres cualquier página y cada página es es totalmente independiente, porque además está hecha la edición de manera que, salvo la introducción, casi no pasas de una página a otra. O sea, el contenido del texto que ella quiere se circunscribe a esa página con su imagen o con su par de imágenes. Pero es verdad. Y luego, pero tienes un índice en el que te va diciendo todo. No sigue un orden cronológico tampoco de los textos. Entonces, leerlo de principio a fin casi no tiene mucho sentido. Con los historiadores siempre he tenido un problema. ¿La historia es la que es o la que los historiadores quieren que sea? Siempre he tenido esa duda. Fíjate. Bueno, yo creo que esa pregunta no se puede contestar. Y me moriré con esa duda, ¿eh? Sí. Porque, claro, al final los historiadores son seres humanos y todos tienen tendencias, ¿no? Tienen ideologías, forman de ver la vida, y yo creo que terminas plasmando esa forma de ver la vida en tu interpretación de los hechos que han ocurrido, ¿no? Claro, eso es igual que si tú me preguntas la filosofía, cuál de los filósofos o qué corriente filosófica es la que tiene la verdad. Pues es que es una pregunta. Ninguna y todas. Y todas, pues ¿no? Esto es igual. Son preguntas que no se puede contestar, y menos una humilde persona como yo no. Si te la puede contestar así. Si te la planteo es porque te considero suficientemente dotada para ello y para más, Laura. Sí, Oye, ¿cómo llega este libro a vuestra biblioteca? Porque es del año 2000, y en el año 2000, evidentemente, el profesor ya no estaba en este mundo. ¿Cómo llega ese libro a vuestra biblioteca? Bueno, este libro llega con una colección de libros donados por un mirandés, en este caso Javier, puedo decir el nombre, porque creo que lo merece. Y es que hay que agradecérselo, ¿no? Hay que agradecérselo, sí. Javier Tubizarreta, que tenía en su casa una gran colección de libros, sobre todo de heráldica, diplomática, genealogía, etcétera, pero también del mundo medieval, y uno de esos libros, unos cuantos libros, más de 100, no me acuerdo el número, pero fue una donación muy generosa por su parte de libros de mucha calidad, y entre esos libros está esta miscelánea medieval, que es un libro que es caro, no solamente caro de imprimir, sino que es caro de encontrar. Ya hoy en día forma parte de libros de coleccionismo. Este libro es un lujo, literalmente. Además es en tela. Sí. Tela, unos grabados preciosos, unos dorados espectaculares. Este es un libro hecho, si me permite la expresión, con muchísimo gusto. Sí, es un libro del año 2000, efectivamente, de la editorial Grijalbo. Es un libro que está traducido, el original es en inglés, el original es la portada en negro. En este caso, en España, esta editorial catalana lo editó en este granate. Rojo granate, que es incluso más bonito que el original. A mí me gusta muchísimo este granate. Sí. Resalta muy bien, ¿no? Todo lo que se quiere decir en la portada. Por cierto, debemos decir a los oyentes que la biblioteca de la Fundación Cantera Burgos sigue enriqueciéndose con el paso del tiempo, porque vosotros, cuando publicáis estudios mirandeses, es verdad que unos cuantos ejemplares van a diferentes sitios de España y del mundo, pero también vosotros recibís, ¿no? Sí, nosotros también recibimos libros de otras instituciones que intercambian sus libros con estudios mirandeses. Muchos son revistas de ese tipo, ¿no? De estudios locales o de estudios de historia, de universidades, de diputaciones, de otras fundaciones, pero también recibimos libros de donación, ¿no? Como este caso de Javier, desde Miranda, pero también desde otros sitios. No hace mucho, hace un par de años, recibimos una importante también donación que está en proceso de catalogación, de Saturnino Ruiz de Loizaga, ¿no? del monje franciscano que se ha dedicado tanto al tema de la historia, del origen del castellano. Bueno, ha tenido una pasión por estos temas impresionante, ¿no? Y él, cuando vino de Roma a España, ya con su jubilación, que ha sido muy tardía, tenía muchos libros repetidos, porque tenía sus libros en espejo en su biblioteca personal y sus libros de Roma, y los trajo todos a España. Y una parte de esos libros que repetidos los tenemos en la Fundación, que están en proceso de ordenación y catalogación. Por eso decíamos que la importancia de una biblioteca que se sigue enriqueciendo, que sigue aportando nuevos ejemplares, que no todo tiene que ver con el mundo del judaísmo, es evidente, pero sí que la parte sustancial, el eje argumental, la columna vertebral sigue siendo esa, ¿no? Efectivamente, la especialidad de la biblioteca es el mundo de la judaica y de la filología hebrea, pero hay libros de otras especialidades que el profesor tenía, ¿no? Como son la literatura, la historia universal, la historia de España y por supuesto ahora también
pues el arte y otras disciplinas. Hay libros de música, hay muchas disciplinas. Y para terminar, volviendo al libro que nos ocupa esta semana, la historia puede ser una chapa, la forma en la que te la narren, o puede crearte una expectación muy interesante. Entiendo que la forma en la que se ha trabajado este libro, repito, no he leído ninguno de los artículos, la forma en la que se ha trabajado y las ilustraciones que lo acompañan, yo creo que te hace muy digerible, ¿no? Sí. Muy digerible el producto que tienes en la mano, y eso puede ayudar luego a profundizar más en determinados argumentos, ¿no? Efectivamente, puede que sea como eso, como una especie de hilo del que tirar, ¿no? De un tema específico que te guste, en este caso de la Edad Media, que la Edad Media fue muy larga y bueno, la vida cotidiana a veces causa curiosidad, pero no siempre se expresa de la manera gráfica que se expresa en este Como diría libro. alguien, cuando Europa fue algo. Cuando Europa era algo. Porque ahora ya están empezando a hablar de que entre los asiáticos y los norteamericanos nos están dejando prácticamente... Y Europa no existe, ¿no? Y Europa, o no existe o prácticamente nos están dejando de lado. O nos estamos dejando. O nos estamos dejando. Eso te haría también para otra larguísima... Hoy estamos abriendo el melón de muchísimas posibilidades para dialogar, Laura. Para que la gente reflexione. Pero abriríamos un melón muy, muy interesante. Pues como siempre ha sido un placer. Nos queda algo por comentar, pero yo creo que lo sustancial lo hemos dicho, ¿no? Sí, lo sustancial está dicho. Bueno, yo había seleccionado nada más uno de los textos en los que habla de cómo Petrarca Pues dona un libro, ¿no? A un discípulo suyo, y como ese libro es nada menos que las Confesiones de San Agustín, ¿no? Entonces habla en ese momento, cuando si lees el relato, dice que es un libro pequeño que... ¿Es la página que tienes marcada? Sí, que viene marcada. Viene a decir como que la mano se confunde ya con el libro, ¿no? De tanto uso, y que le hubiese gustado entregar el libro menos usado, pero que lo ha llevado por todos sus viajes y demás. Y me ha llamado a mí la atención... Se llama el regalo de un libro, El regalo de un libro. Me ha llamado a mí la atención porque hace esa descripción de ese libro, Las Confesiones de San Agustín, en un formato muy pequeño, y casualmente me ha recordado a mí al leerlo esta mañana que en la biblioteca del profesor Cantera existe un ejemplar posterior, ¿no? de las Confesiones de San Agustín del siglo XVI, ya no es Edad Media, ya es Edad Moderna, pero que apenas mide 10 centímetros. Te he mandado una foto antes al WhatsApp para que tú lo pudieras ver. Entonces me llama la atención que si en la Edad Media ese libro se consideraba un libro que se publicaba en pequeño para llevarlo contigo siempre, ¿no? Esas Confesiones de San Agustín, como en la Edad Moderna todavía se seguía editando tan pequeño, ¿no? Como ese que se conserva de 1649, siglo XVII ya, en la fundación. Me pides un cierto librito y aquí te lo envío gustosamente como presente. Mi agrado habría sido aún mayor si lo conservara en el mismo estado en el que lo recibí de Dionisio, el de tu orden. Estudioso eminente de la literatura sacra, hombre en todo distinguido y el mejor de los padres para mí. Pero como en mi incansable juventud fui un viajero por naturaleza, llevé conmigo el libro por casi toda Italia y también por Francia y Alemania, pues tal era el placer que me transmitía con su sustancia, su autor y su tamaño fácil de transportar. Esto era lo que me contabas, ¿no? Sí. Así, por el uso constante, el libro y mano se hicieron tan inseparables que parecieron haber crecido juntos. Omito varios accidentes en tierra y en los ríos, pero una vez, en Niza, diré que nos zambullimos juntos en el mar. Ciertamente habría parecido entonces si Cristo no nos hubiera rescatado del peligro inminente. Así, viajando a mi lado, ha envejecido conmigo, y en su decrepitud un hombre viejo lo discernirá solo con gran dificultad. Ahora, ha transcurrido cierto tiempo desde que abandonara sus feudos agustinianos, vuelve a casa nuevamente, y sospecho reanudará sus viajes por el mundo. Acéptalo como es y aprende a disfrutarlo. Bueno, me ha parecido precioso ese relato, ¿no?, de Petrarca, que regala un libro suyo ya utilizado, tan genial como es Las Confesiones de San Agustín, que lejos de ser solo un libro religioso en el que nos cuenta su autobiografía, Agustín de Hipona, que luego es uno de los santos, ¿no?, de la Iglesia, y que inspira ahora al Papa que acaban de elegir, que es también agustino. Pues me ha llamado la atención como en la Edad Media, ¿no?, destacan un libro tan pequeño, que es un libro tan grande en contenido, tan pequeño en tamaño, y que después Cantera tuviera en su biblioteca
un libro el mismo libro, en casi 10 centímetros, 9 centímetros y medio. ¿Pero no nos han dicho siempre que la esencia en frascos pequeños? Sí. Pues bueno, pues en la literatura llevémoslo también. A lo mejor no te hacen falta 600 páginas para expresar ideas muy contundentes, Laura. Claro, sí. ¿No? Bueno, es una anécdota casi sentimental mía, lo que acabo de contar respecto a la impresión que me ha dado leerlo ese texto. Sí, pero bueno, me lo puedo permitir. O sea, hoy, lo que hemos hecho en el programa hoy, hemos abierto varios melones cuya respuesta no tenemos abiertamente, hemos contado historias personales. Está bien, Laura, Sí, está bien. bueno. El próximo martes a la misma hora y en el mismo sitio, ¿vale? De acuerdo. Pero te va a costar traer un libro tan bonito. Igual sí de contenido, pero de continente, me extraña, ¿eh? Va a ser difícil, sí. Venga, hasta la próxima semana. Hasta el martes.